Paz y bien, hermanos. Jesús, enviado por el Padre para salvar al mundo. Homilía para el domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, en el ciclo B, escuchando hoy el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hermanos, seguramente que de todo el mensaje escuchado, la palabra que más vivamente nos ha tocado el corazón es esta: que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito. Estamos en medio de la Cuaresma y este es un mensaje de amor que llena el corazón de asombro, de seguridad, de esperanza y también de entrega. Porque si así amó Dios al mundo, una respuesta se impone. Amor con amor se paga. Nicodemo acudió por la noche en Jerusalén a Jesús a hablar con él. Nicodemo era un maestro de Israel y buscaba el reino de Dios. Aquella entrevista fue para él definitiva. Cuando se presenta la ocasión, saldrá en defensa de Jesús. Recuerde, ¿acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo?, dijeron en cierta ocasión los judíos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a donde Jesús: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Su nombre y su memoria bendita aparecen en el Calvario, tras la muerte de Jesús. Dice San Juan: fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Fue una escena entrañable que selló el discipulado de Nicodemo. También nosotros quisiéramos esa noche feliz con Jesús en la que nuestro corazón quedase definitivamente fijo en el Señor. En el Evangelio de la escena de Nicodemo, San Juan nos transmite esta frase reveladora, frase luminosa, ante la que nos rendimos con infinita gratitud. Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. La intención de Dios es clarísima, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, es decir, para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Si decimos que Dios ha enviado al mundo a su Hijo para premiar a los buenos y castigar a los malos, decimos algo
que nunca jamás se ha dicho así en la Escritura. Diríamos que esta frase es una herejía, que contradice formalmente la verdad de la Escritura. Dios no es un policía, Dios es un Padre, y a Dios solo podemos entenderlo bajo la razón del amor. Pero debemos aclararnos, porque parece que por otra parte la Biblia dice lo contrario. Por ejemplo, en la primera lectura de hoy, que habla de pecado y de aquellos 70 años de cautividad que siguieron al pecado, ¿qué significa todo esto? Vamos a recordar, tenemos que verlo con lealtad. El pueblo santo de Dios vio destruido su templo y su ciudad. Estamos hablando, hermanos, según la Biblia que estudiamos al estudiar el Antiguo Testamento, del año 586 antes de Jesucristo. Estamos en los tiempos de los profetas. Un historiador, viendo los acontecimientos desde fuera, podía decir: en todas las épocas del mundo, los conquistadores son insaciables, son auténticos depredadores. Ahora le ha tocado el turno a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por ese afán de ser el dueño del mundo, ha invadido la tierra de Israel. Y no hay otro misterio. La explicación del autor sagrado no es esa. Él tiene una explicación religiosa de esta inmensa desgracia nacional. Dios está por encima de emperadores del mundo. El pueblo se había portado con Dios como un mal hijo. Y los primeros, los sumos sacerdotes. Dice la Escritura, el texto de la primera lectura de hoy, del segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36. Todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén. Dios podía haberlos castigado y arrasado al instante, pero no lo hizo. El Señor, Dios de sus padres, sigue el texto sagrado, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Era la hora del arrepentimiento. ¿Pero qué pasó? Sigue. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Los caldeos incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Ya estaba advertido el pueblo de las consecuencias que vendrían, pero no quiso. Pero Dios no es vengativo y no se irrita para siempre. Pasó al imperio de Babilonia y otro rey, también pagano, fue el instrumento de la misericordia de Dios para su pueblo Israel. Y así continúa esta historia escrita por los sacerdotes. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino el decreto de repatriación de los judíos. De ninguna manera pensemos que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de las venganzas, no es verdad. Ahora bien, hermanos, llegó el tiempo en que Dios ya no envió a unos profetas,
sino que envió a su propio Hijo. Es absolutamente impensable en otro plan superior de salvación. Dios envió a su Hijo y lo entregó a la muerte por nosotros. Recordad una lectura de hace 2 domingos. Dios pidió a Abraham la vida de su hijo Isaac, pero al final Dios perdonó y dispensó la vida de Isaac. Pero Dios no perdonó a su hijo, dice San Pablo, y lo entregó por nosotros. Y el Padre era Dios y el Hijo era Hijo de Dios. Hermanos, esto que estamos comentando, esto es una historia de amor infinito de Dios que llega hasta mí. Esto es la Cuaresma que nos va a llevar hasta el Viernes Santo y hasta la Pascua. Esto es. Señor Jesús, que eres la misericordia infinita del Padre que te ha enviado al mundo para salvarnos, envuelve nuestra vida en tu luz y haz que obremos siempre la verdad para acercarnos a la luz y la salvación que gratuitamente nos concedes. Amén. Gracias, Señor.